Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy me encuentro con una de las personas que me ha cambiado mucho la perspectiva sobre la neurolingüística, sobre la programación celular, sobre la programación de este hermoso avatar, llámese cuerpo humano. Y el día de hoy nos encontramos aquí con Tito Figueroa. Tito, ¿quién es Tito para los que no te conocen y para los que ya te conocen también? Adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, Tito Figueroa, una persona común y corriente que ha tenido algunas circunstancias en la vida sumamente curiosas, en donde, por ejemplo, han desaparecido misteriosamente ciertas enfermedades. Como eso ha ocurrido incluso desde que era más o menos adolescente, etcétera, en algún momento eso representó para mí una inquietud, una curiosidad. Oye, porque claro, hay comentarios, oye, que se desapareció solo, se desapareció misteriosamente y tal. Entonces, cuando empecé a tomar conciencia de esto como posibilidad, entendiendo que yo no soy el único, que eso no es un don ni nada particular mío, sino que es una condición inherente, potencial de cualquier cuerpo humano, que yo siempre digo que el cuerpo es una obra prodigiosa de ingeniería genética, tú que eres ingeniero lo sabes, y claro, me puse a indagar y en medio de esas investigaciones descubrí que sí, el fenómeno se conoce como remisión espontánea de la enfermedad. Y resulta, Alejandro, que cuando uno explora en la literatura científica, a través, por ejemplo, de un portal como PubMed, que es de publicaciones médicas, probablemente uno de los más amplios, más extensos, son miles y miles y miles de ensayos clínicos, de experimentos, de casos, de enfermedades, etcétera. Cuando entras allí y buscas remisiones espontáneas de enfermedades, te das cuenta que hay miles. Por lo tanto, esa condición me está hablando por lógica de un potencial autocurativo, autorreparador que tiene el propio organismo. Ahora, la pregunta sería, ¿y si es un potencial inherente al cuerpo, cómo promoverlo? ¿Cómo ponerlo en marcha? ¿Cómo estimularlo? Bueno, a partir de allí, Alejandro, esa ha sido mi búsqueda. ¿Cómo promover esos mecanismos de autorreparación intrínsecos en el mismo cuerpo? Y muchas veces eso involucra precisamente la conexión con nuestras células. Recuerda que hay una vertiente de la medicina que se conoce como conexión mente-cuerpo, ¿no? Y eso tiene que ver con eso, o sea, cómo logramos a partir de nuestra conciencia conectar con esa inteligencia biológica y tener algún tipo de incidencia a modo de poner en marcha una acción reparadora o restauradora de nuestra salud. De eso se trata. Claro, claro. Yo creo que algo que nuestro público debe entender es que cuando uno lo ve, yo ya lo veo desde la perspectiva como ingeniero, porque pues, por mi trabajo me cuesta estar, me toca estar en este frente. Por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, a ver, este brazo, articúlalo, muévelo, hazle que además te rasques, que te saques algo de la nariz, que tomes, que además sientas, percibas y demás. Ahora inténtalo hacer con un robot, por mucha inteligencia artificial que tengamos, por muchas buenas computadores o algoritmos o ordenadores que tengamos, no es nada fácil. O sea, reconocer la ingeniería de este avatar y aparte, mecánicamente, biológicamente, pero además el algoritmo que debe estar detrás de ello. Y lo hacemos en forma natural, o sea, nosotros podemos subir una escalera, recoger algo del suelo, hacer diario, y ya no nos percatamos de lo importante que es este cuerpo y sus algoritmos. Entonces, yo he visto mucho tu trabajo de cerca y veo que tú has podido llegar a las personas que se acercan a ti a decirles, oye, reprograma tus células. Y entonces es ahí cuando yo digo, a ver, ¿cómo que podemos reprogramar? ¿Cómo que podemos hablar con ellas? ¿Cómo Tito Figueroa le puede decir a nuestra audiencia, háblale a tus células o pregunta con ellas, reprográmalas? A ver, platícanos un poquito de eso. Fíjate que tú, bueno, como siempre, brillante y elocuente, has traído a colación un ejemplo perfecto
la complejidad y la sofisticación que supone mover un brazo y mover unos dedos es algo que es inconmensurable. O sea, todos los fenómenos implicados, los componentes, además son miles de millones de bits de información por segundo que están en perfecta sincronía. La gente de pronto lo desconoce porque, bueno, no son temas que se manejan comúnmente y ni siquiera nos lo enseñan en la escuela. Pero la realidad es que nuestras células, que sabemos estamos formados literalmente por trillones de células, ellas tienen un intrincado sistema de intercomunicación. De hecho, hay señales celulares, hay moléculas de señalización celular que son prácticamente un paquete de mensajería química, son moléculas que van permitiendo que las células se vayan intercomunicando y vayan trabajando en conjunto. Es una cosa grandiosa que solamente pues la puede diseñar algo más grande, una inteligencia infinitamente superior que logró esa programación, llámese en la Matrix, como sea, pero detrás hay un gran mérito, precisamente por la complejidad que esto implica. Lo importante es nuestro papel allí. Si tú me estás hablando que yo quiero mover mi brazo, quiero mover mis dedos, eso significa literalmente que hay un input. Ese input es un pensamiento. Ese pensamiento, esa intención está desencadenando esa mensajería química y hay una intercomunicación entre las células para que empiece a haber toda esa coordinación. Imagínate que tienen que coordinarse los músculos. Hay células musculares, por ejemplo. Tienen que coordinarse también los cartílagos, tienen que coordinarse los tendones. Hay una información motora, hay una información kinestésica, hay electricidad. O sea, eso es una cosa realmente extraordinaria. Somos seres extraordinarios. Por supuesto que cuando nosotros hacemos tantas, digamos, mejor dicho, realizamos tantas acciones desde que somos niños, lo damos por sentado como si fuera algo normal, pero no es así. Estamos hablando de prácticamente de un paradigma a conciencia de biocomputación. O sea, somos biocomputadoras. Imagínate la complejidad del fenómeno. Y claro, lo damos por sentado porque es algo natural en nosotros, porque es algo normal, pero la realidad es que nos está mostrando, nos está expresando esa capacidad que tiene nuestra intención de movilizar neurotransmisores, de movilizar este intrincado sistema de señalización celular a través de moléculas que transportan esa información para que nuestra intención se traduzca en una realidad. Mi intención es mover el brazo, mover mis dedos y finalmente se consigue. Y ahí ves la conexión precisamente que tenemos, porque al final cuando estamos moviendo un brazo, cuando estamos moviendo músculos, cuando estamos moviendo todos estos componentes están formados ¿por qué? Por células. Por lo tanto, sí hay una comunicación. No es un tema, digamos, menor. Es algo que realza esta expresión inconmensurable de lo que es nuestro cuerpo. Así como, por ejemplo, le hablamos a un perrito, a un animalito y demás, le podemos decir cariñosamente, ven chiquito, ven hermoso y demás, también a nuestro cuerpo. Y este idioma, desde la emoción, desde la intención, creo que ayuda. Y recuerdo en un diplomado que tomé contigo, donde tú decías, hasta si es necesario, invéntate un poema, invéntate algo, Claro. esa psicomagia, no sé qué idioma, qué forma, qué método nos podrías compartir aquí. Claro. De hecho, muchísimas personas dentro del diplomado, coeficiencia inmunológica, del cual, como siempre, vamos a regalar una versión más corta, una versión introductoria, mediante el enlace que tú vas a compartir, para que las personas tengan una aproximación a esta información, una primera toma de contacto, y si ya luego quieren estudiar el curso completo, realmente es muy accesible y cambia la vida de muchas personas. Te digo algo, antes de responderte a eso. Tenemos ya 118 testimonios. Alejandro, si quieres más adelante me preguntas los últimos, porque la semana pasada hubo un incremento importante de testimonios. La verdad es que estoy sumamente satisfecho y creo que es una obra que no se puede detener, que tiene que seguir
abarcando más y más y más personas, ¿no? Y muchas de estos estudiantes que están dentro del diplomado utilizan este tipo de protocolos. Digamos, son varios, de hecho en el diplomado se enseñan 15 protocolos de autosanación basados en epigenética, en psiconeuroinmunoendocrinología, etcétera. Pero hay formas muy tiernas, tal cual como lo decías tú. Si somos capaces de profesar amor ante una mascota, ¿cómo no hacerlo con nuestros componentes? Hay que pensar que cada célula nuestra, Alejandro, es una expresión de nosotros en miniatura. Y como siempre lo decimos, una sola célula basta para clonar a una persona. Por lo tanto, una sola célula contiene toda la información del conjunto. Es como un fractal, es como un, digamos, holograma, o sea, una célula es una representación holográfica de todo nuestro cuerpo. Y sí, es una buena idea componerle canciones. Yo le he compuesto como unos 7 poemas a las células. Voy a compartir uno, lo voy a declamar, por favor, lo voy a declamar. Aquí es Claro, claro, cortito. no, es que este sitio de Alejandro Saleta es para precisamente esa parte espiritual, pero artística, espiritual, pero con las herramientas del sistema, pero a nuestro favor. Así que adelante, Tito, tú exclama como te nazca del corazón. Claro, además el arte, yo siempre he pensado que el arte es una expresión genuina de ese potencial que nosotros tenemos. El arte siempre busca formas de organizar donde hay caos. Fíjate, donde hay caos, si entra el arte, entonces se organiza y se aprecia desde un contexto. Ese contexto genera una expresión de belleza. Entonces, el arte siempre va como a revestir, a sobredimensionar cualquier protocolo, cualquier técnica. El arte es maravilloso. Y sin hablar del arte de la música, que también lo tocamos ahí en el diplomado. Bien, voy a leerlo. Y después, ¿sabes qué vamos a hacer? A las personas que entren a la versión gratuita del curso, en el enlace, que me soliciten allí el ¿cómo se llama? El poema, y se lo vamos a compartir en PDF para que lo tengan, porque así lo pueden también repetir y eso, ¿ok? Se me acaba de ocurrir, así que lo voy a pasar a PDF. En el vasto universo de mi ser interior, hablo con mis células con ferviente ilusión. Les pido que desempeñen sus labores y restauren en mí su excelsa unión. Con serenidad les hablo con la voz más pura, como el susurro suave de una brisa apacible, que sientan mi amor con cierta ternura y respondan a mi llamado con su fuerza indecible. Que recuperen el boceto en su esencia original y reflejen en mí la luz que las ilumina. Que recuperen la energía vital sin igual y restauren en mí su esencia genuina. Les hablo con gratitud, con amor sin medida, y en cada palabra mi corazón les guía. Que sientan mi amor con una cálida brisa y en la sanación encuentren su melodía. Así, en la sinfonía del universo interno, mis células bailan al compás de mi amor. Que en este diálogo encuentren su dirección y restauren en mí la salud con gran precisión. Hablo con mis células con la voz del alma y en esta comunión la curación se halla. Que en cada susurro la vida se renueva y en esta conexión mi salud se recupera. ¿Qué tal, Alejandro? Eh, Totalmente, totalmente emotivo, muy, muy bonito. Para la gente que está viendo el video, es un poema a las células de cada uno. Cada uno le puede recitar a sus células y sentirlo. Yo sentí súper bonito. La verdad es que soy muy emotivo también. Si hasta cuando voy a ver una película de amor y una película de sentimiento me pongo a llorar, aquí de verdad al sentir esto y en el momento que cada uno lo quiera aplicar a su propio cuerpo, a sus propias células, lo van a sentir. Yo estoy totalmente convencido. Sin embargo, al ser un hombre de ciencia, al ser un hombre de ingeniería, yo te preguntaría, ¿qué opinión nos podrías dar o qué podríamos extrapolar
hacia cómo ve la ciencia esto, o sea, qué nos Claro. dice qué hay. A ver, un poquito por ahí. Bueno, fíjate, en primer lugar, aunque tiene la apariencia de un poema, en realidad, si lo analizamos en su contexto, en cada frase, es una clase completa de psiconeuroinmunoendocrinología, porque la psiconeuroinmunoendocrinología es una especialidad de la medicina, es digamos, una tendencia, una disciplina dentro de la medicina que ha podido comprobar que existe esa conexión entre nuestra mente, que tiene que ver con pensamientos, con emociones, con intención, con nuestro sistema nervioso, que es ese cableado que nos interconecta por todo el organismo, que es un sofisticado sistema de intercomunicación bioquímico, bioeléctrico, etcétera. Luego, el sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensas, nuestro sistema, digamos, inmunológico, con sus millones de células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, células NK, linfocitos T, linfocitos B. Es impresionante la complejidad de nuestro sistema de defensas y nuestro sistema endocrino, que es precisamente la química, la fisiología de nuestro organismo, las hormonas, etc. Entonces, psiconeuroinmunoendocrinología es una disciplina de la medicina que avala prácticamente lo que dice este poema. Claro, está en forma de arte, está en forma de rima, de poesía, pero es que ahí estamos demostrando que hay una interconexión entre nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo algo muy importante, Alejandro, que es nuestra intención y la puesta en marcha de esas moléculas de señalización molecular, perdón, de señalización celular, que son las que generan ese sistema informático del cuerpo para esa intercomunicación con todas las células para que puedan percibir nuestra intención. Esa intención luego es recibida en forma de neuroquímicos, en forma de bioquímica, en forma de mensajería química por las células. Y adivina qué, Alejandro, las células, ¿por qué reciben esta información? ¿Por qué reciben esta química? ¿Por qué reciben este paquete? Porque las células tienen unos receptores para eso. No es algo que lo estamos simplemente sintiendo y produciendo una fisiología a partir de lo que sentimos. No, es que esa mensajería en forma de sustancias químicas, en forma de moléculas, llega a las células, entra a las células por los receptores. Son los neuropeptídicos, son unas puertas que las células abren para que entre la información. Es decir, que hay un emisor y un receptor. Nosotros, a partir de nuestra conciencia, a partir de lo que sentimos, a partir de nuestra intención, emitimos la información y las células tienen sus receptores para recibir esa información en forma de química. Bien, una vez que esas moléculas entran, empiezan a interactuar con el material genético, es decir, con nuestro ADN. Y nuestro ADN puede generar cambios. En las células se pueden, por ejemplo, generar cambios en la membrana celular, que es ese recubrimiento que tienen las células. También se pueden generar cambios en la expresión de los genes, porque el ADN, una vez que tiene la información y la ha interpretado dinámicamente, él va a empezar a expresar genes. Y los genes, digamos que metafóricamente, fabrican proteínas. ¿Para qué fabrican proteínas? Para acciones en el cuerpo. Las proteínas, tú lo sabes muy bien, generan acciones en el cuerpo. Entonces tú te preguntarás, ajá, pero ¿qué acciones van a expresar estos genes? Bueno, acciones que están relacionadas con la intención de la información que se recibió, porque el ADN es congruente. Si el ADN recibe una información de pesadumbre, de depresión, de victimismo, de dramatismo, entonces el ADN va a expresar genes que van en correlación y en armonía con la naturaleza de esa información. Por eso es que, por ejemplo, el ADN puede expresar en este sentido genes que depriman al sistema inmunitario. Para nadie es secreto que hay estados emocionales que deprimen, que suprimen incluso nuestro sistema inmunitario, con lo cual nos quedamos sin defensas, nos quedamos sin la capacidad de reorganizar
muchas veces aquello que se ha desestabilizado porque no tenemos un sistema inmune que nos ayude. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una información. Si nosotros nos deprimimos, las células también se están deprimiendo. Entonces, fíjate que no es un tema menor, es un tema que implica una sofisticada comunicación, y nuestra intención es la que va a generar esa bioquímica, y las células reciben nuestra información, el ADN la interpreta y va a expresar los genes que van a modular las acciones de nuestro cuerpo. Y si en este caso lo hacemos como, por ejemplo, dentro del curso que tenemos 15 protocolos de autocuración, esos protocolos están orientados para que nuestro ADN empiece a expresar genes cuyas proteínas accionen la reparación de la anomalía, la reparación de eso que ha perdido el orden. ¿Lo ves? Claro, claro. No, definitivamente creo que aquí estamos uniendo ya la ciencia con la espiritualidad, que ya va a ser Claro. una sola tendencia. Yo quería poner dos ejemplos nada más. Sí. En alguna ocasión di clases, bueno, siempre doy clases, pero en esta ocasión tenía un grupo muy grande, era un grupo de 40 personas, lo cual en un grupo universitario ya es muy grande, aunque hay más grandes. Y curiosamente, a mitad del semestre paso lista y le digo, a ver, usted Rodrigo, por inventarme un nombre, ¿no? Pase por favor y quiero que exponga esto. Y le dije al alumno, lo he estado observando y usted necesita un estímulo, le digo, y yo considero que usted es muy inteligente. Entonces el chico me dice, es que pensé que usted ni siquiera, para usted era alguien desapercibido. Pensé que ni siquiera me tomaba en cuenta. Y el Claro. hecho de yo haberle dicho, creo que eres inteligente, creo que puedes con ello, hizo que de la mitad del semestre en adelante el chico repuntara y hasta se hizo mi amigo. Entonces, ¿qué no haremos a veces con las células que las ignoramos, no hablamos con ellas y pues damos por hecho de que funcionan, simple y sencillamente que están ahí? Entonces, ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo fue en una ocasión en la oficina de una de las empresas, empezaba a haber un problema financiero, un problema de dineros. Entonces llegué y les dije, el próximo mes voy a hacer auditoría. Y en la auditoría va a ser integral. Integral significa día por día, semana por semana, mes por mes, casi casi de hora por hora. Y voy a sacar el balance de todo un año para ver por qué se está perdiendo la gasolina, por qué se están perdiendo las refacciones, por qué no hay caja chica, etcétera. Uy. Bueno, cuando llegó la fecha de la supuesta auditoría, que ni la iba a hacer porque la verdad no tenía ni ganas, las chicas, las mujeres, empezaron a tener mal de orín, lo que le llaman el mal de orín, que es una infección por cistitis. Y los Sí. hombres tenían los fuegos labiales todo carcomido, los hombres. Entonces, fíjate bien, solo para que un equipo de trabajo, yo como autoridad, como el gerente o lo que fuera, decirles, próxima semana, auditoría general, y voy a revisar, porque además dije, y el dinero que falte va a haber devolución a quien haya hecho un uso de los recursos, y va a haber devolución ya sea por vía nómina o por la que tengamos que hacer. Y lo solté así. Entonces, el estrés provocó en las Ojo. mujeres mal de orín, o sea, iban a hacer pipí y era un ardor, era terrible. Y aparte eran como 4 o 5 mujeres que estaban en la administración. Y los hombres que estaban en producción tenían todo lleno de fuegos labiales. ¿Qué ocurrió? El estrés provocado en una situación laboral hizo que su sistema inmunológico bajara. Después investigué en descodificación que el mal de orín era por liquidez, liquidez es dinero, Sí, y en sí, el sí, sí. caso de los hombres era el bajo inmune en la boca, porque algo hicieron mal, una orden dieron mal, y su cuerpo se fue y choqueó ahí o tuvo un detalle. Bueno, eran los dos temas, pero me gustaría, Tito, ¿qué casos, testimonios
temas pudieras tú compartirnos que se puedan decir aquí en redes sociales? Ya sé que tú traes casos muy sofisticados Sí, sí. donde no podemos hablar de ese tema, pero hay temas que sí puedes hablarnos aquí en público. Compártenos algunos testimonios. Pero antes de mencionar algunos, fíjate qué interesante, digamos, la cascada de eventos que se desencadenaron en los organismos, en la biología de estas personas. O sea, impresionante. Hasta el hecho de suprimir su sistema inmune, generar un caos que al final se demuestra con los signos y síntomas, la infección, en este caso de orina. No es porque se hayan incrementado las bacterias, no. Lo que pasa es que el sistema inmune, como dices tú, se reprimió, se debilitó y estas que son oportunistas, ¡pum!, aprovecharon para proliferar y causar la infección. O sea, realmente es fascinante. O sea, es fascinante porque lo mismo que funciona para mal, funciona para bien. Eso es lo más importante. Esa misma cascada de moléculas muy definidas para generar un tipo de circunstancia debilitante en el cuerpo y caótica además, es el mismo tipo de moléculas bien definidas que son capaces de desencadenar ahora una cascada de químicos que van a empoderar a la persona o que pueden restablecer, digamos, el funcionamiento de aquello que ha perdido su orden específico como tal. Es realmente lo mismo que te enferma, te puede sanar. Hay gente que dice de manera muy popular, bueno, si el cuerpo se enfermó, él también lo puede reparar. Y es verdad, porque son mecanismos inherentes al organismo. Ahora, hace pocos días recibí uno que me encantó. Recuerdo su nombre, espero que no se moleste si lo menciono, porque es un señor mayor, Alberto Catalá. Alberto Catalá me escribe por WhatsApp, porque yo tengo contacto con la gente que estudia el diplomado, yo les doy atención personalizada siempre, y me escribe, ¿no? Y me dice, Tito, mi reumatólogo ha pedido repetir los exámenes porque no puede creer que yo haya remitido espontáneamente mi artritis de más de 40 años. Todos mis síntomas, mis inflamaciones, mis deformaciones han desaparecido. Y el doctor está completamente sorprendido. Entonces yo le pedí, me dice el señor Alberto, me dice, yo le pedí que me elimine la medicación inmunosupresora. Y él me dijo que no, que vamos a esperar los resultados, porque es verdad, él quedó sorprendido con mi bienestar y cómo desaparecieron todas las deformaciones, las inflamaciones, etcétera, pero él necesita comprobar que estoy bien. Y pocos días después me vuelve a escribir con mucha ternura el señor Alberto para decirme, Tito, estoy oficialmente dado de alta. No sé cómo explicar que después de 40 años de sufrir esta enfermedad, y no me acuerdo si estaba en grado 4, no sé, la pueda haber sanado en 2 meses. O sea, imagínate, en 2 meses sanó lo que no se había podido sanar en 40 años. Y el médico le dijo, le expresó, no recuerdo exactamente las palabras, pero el médico le dijo, nunca pensé que yo iba a decirte estas palabras, pero estás dado de alta. O sea, y además te retiro la medicación. O sea, eso realmente es impactante. También una señora, hay otro caso de otra señora de artritis esta misma semana pasada. Una señora, a ella todavía no le han dado los exámenes, pero ella me dice, bueno, a mí poco me importan los exámenes, a mí lo que me importa es el bienestar que estoy sintiendo en mis articulaciones. Eso es lo que más me importa. Vamos a ver qué me dice el médico, pero yo estoy feliz y no sé qué cosa. Bueno, casos como por ejemplo, no voy a mencionar la palabra, pero un C con metástasis, ya sabemos lo que es, en pulmones, desapareció después que habían utilizado los métodos convencionales, que ya sabemos cuáles son, el quimio, T y todo eso, y bueno, no se había podido hacer nada, estaba la persona pues casi a un punto del desahucio, y la persona que es colombiana, la señora, me dijo que se desapareció, literal, y sus marcadores tumorales, todo se normalizó. Su oncólogo, por supuesto, muy responsablemente dice, no, esto no es normal, vamos a hacer
unos exámenes más exhaustivos, vamos a hacer otra imagenología, vamos a hacer una nueva biopsia más profunda, porque esto no desaparece así como así, y se sorprendió, pero otra vez los exámenes no mostraron ningún tipo de célula maligna, sus marcadores tumorales perfectos y tal, y bueno, eso es sumamente conmovedor, porque estamos hablando de una persona que estaba en un grado bastante grave, ¿no? Entonces, ese es un potencial que tiene el cuerpo. Ya lo hemos conversado en algunos otros programas. El organismo tiene formas inherentes a solucionar, por ejemplo, este tipo de enfermedades. Pero claro, no siempre, la mayoría de las veces, lamentablemente, no se activa de forma automática, como si se activa cuando tenemos una cortadura, que el cuerpo inmediatamente reacciona y regenera la piel, o cuando tenemos un problema en el hígado, perdemos una parte del hígado, nuestro hígado tiene instrucciones automáticas, genéticamente hablando, que restauran la parte perdida, sí, pero en otras enfermedades no tenemos como evolutivamente hablando, no tenemos esas instrucciones genéticas automatizadas, pero adivina qué, que sí podemos promoverlas volitivamente, es decir, a voluntad. Y todo este poema que he estado compartiendo con ustedes, querida audiencia de Alejandro, y toda esta información tiene que ver con eso, cómo podemos ser nosotros quienes a voluntad promovemos la puesta en marcha de los mecanismos autorreparadores del cuerpo, porque están allí, son inherentes. El cuerpo, por ejemplo, tiene una batería antitumoral, tiene células especializadas para combatir tumores. El cuerpo tiene la capacidad de ajustar o de reajustar, por ejemplo, el sistema inmunitario para eliminar los signos y síntomas de enfermedades autoinmunes. También me recibí uno de fibromialgia, que sabemos que es una enfermedad que no se sabe, que está un poco desconocida la causa exacta. También recibió uno de fibromialgia, la señora súper feliz. Una señora que regeneró los meniscos, que se supone que los cartílagos no son regenerables, pero no es la primera. Tenemos varios de personas, una señora que tenía los meniscos, otra anterior a ella, que se llama Natividad, que siempre me escribe por todas partes con mucha ternura. Esta señora me decía que ya tenía los meniscos destrozados, ahora sube escaleras, ahora salta, ahora baila, los regeneró. Entonces, claro, dice, no, no es recuperable, no es regenerable, pero ¿quién dice que no? Para eso tenemos en el cuerpo unas células madre que son mesenquimales. Las mesenquimales tienen la capacidad incluso de reemplazar las células que conforman los meniscos, que es un tipo de célula distinto, pero al final es un tejido. Lo mismo las células renales, las mesenquimales son capaces de reemplazar, pero claro, no se hace de forma automática, lo sabemos, si no todo el mundo se curara solito. Pero, ¿qué tal si lo probamos nosotros? ¿Por qué no intentarlo? ¿Acaso nos va a hacer algún mal? No, no nos va a hacer mal. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no tratar de promoverlo epigenéticamente? Esa es la idea. Eso es lo que yo trato de difundir como mi mensaje. ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no estimular ese potencial autocurativo que tiene nuestro cuerpo? Y claro, se puede ir al médico y se toman sus medicinas y todo normal, pero aquí nos estamos integrando nosotros, nos estamos involucrando para lograr o bien sea una sanación completa o una sanación más rápida o los mejores resultados posibles. Es una forma también de ayudar a nuestros médicos. ¿No piensas tú que es así? Claro, claro. Me Claro, gustó esa última frase, la de decir cómo ayudarnos todos. O sea, la intención del médico es buena, claro, voy a reivindicarlo. Él claro, desde su punto de vista, claro. desde su óptica, quiere ayudar, la medicina quiere ayudar, tú también quieres poner tu parte, pero a veces ese caos y esa falta de herramientas autosanadoras son las que... Y mencionas ética. Esto me recuerda mucho el libro de Bruce Lipton, el de Biología de las Creencias. A mí me cambió la vida. Lo vi primero en YouTube, en los síntesis. Me chuté todos los videos de Bruce Lipton y veía los neuropéptidos, cómo cambiaban. Él ponía muchos mímicos y puso casos ejemplares y demás. Entonces,
¿cuál es tu opinión de tanto de Bruce Lipton, la epigenética y esto? Ahí tocaban un tema, creo que lo escuché también en tu diplomado, el de plasticidad celular. No sé si esté relacionado o no. Eso me gustaría que también nos lo explicaras un poquito más. Sí, Bruce Lipton es un biólogo molecular, una persona muy reputada, que ha ido más allá de la visión convencional. Él ha ido incluso mezclando conceptos de física cuántica y ahí ya términos como por ejemplo biología cuántica, que puede sonar como una locura, pero no. Fíjate que yo estoy estudiando un máster en psiconeuroinmunoendocrinología que tiene dentro de las materias biología cuántica. Es decir, que esto es ya oficial, ya es oficial. El doctor Bruce Lipton tiene una anécdota muy interesante que fue como la que estimuló todas sus investigaciones y es el hecho de tener una célula que la subdividió, es decir, que eran genéticamente iguales, y las puso en 3 placas Petri distintas. ¿Ok? Y lo que hizo fue cambiar el entorno de las células en cada una de las placas. Repito, eran idénticas a nivel genético, eran iguales, eran embrionarias, tenían la misma génesis, eran exactamente iguales, como decir gemelas, pero a cada una la aisló y cambió su nutrición, cambió su entorno, porque la célula recibe esa química y se nutre de ella, ¿verdad? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que unas células se convirtieron en músculo, otras células se convirtieron en huesos, otras células se convirtieron en grasas. Eran las mismas células, todo era igual, pero ¿qué cambió? La información que estaba en su entorno. Y eso le dio a pensar y dijo, wow, eso significa que las células no son inamovibles, no son rígidas, sino que son susceptibles, son proclives a transformarse según el esquema de nutrición que reciben. Y ahí es donde empezó a investigar hasta qué punto nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra intención podría significar un ambiente químico de nutrición celular, porque entonces eso vendría a corroborar lo que yo vengo narrando desde hace rato. Y lo comprobó, efectivamente. Comprobó que esa intención o esas emociones se convierten en señales epigenéticas. ¿Qué significa epigenética? Que también me lo preguntaste. Es una corriente científica a partir de la genética que ha ido más allá. De hecho, se llama epigenética porque el prefijo epi significa como por encima de la genética. Siempre se nos había dicho que éramos prácticamente esclavos de la información de nuestros genes. Esto significa que si habíamos heredado enfermedades, pues en algún momento se iban a desarrollar y no podíamos hacer nada para cambiarlo. Pero eso se transformó. Ahora se sabe que no es verdad. Sí es cierto que podemos heredar genes con información de enfermedades, es verdad. Pero nosotros ahora sabemos que podemos interferir, podemos incidir en esas células, en esos genes, mejor dicho, para que no se activen. Porque hay una manera de, con nuestra intención, por ejemplo, o con nuestras emociones, de modificar genéticamente a la célula y esta, bueno, de hecho se habla de modificación de histonas, se habla de algunos procesos que son un poco complejos de explicar, pero lo cierto del caso es que nosotros podemos afectar directamente a la célula y a partir de allí se pueden encender genes o se pueden apagar. Esto literalmente se traduce en lo siguiente. Si yo apago el gen de una enfermedad, ya esa enfermedad no se va a manifestar. Si lo enciendo, se va a manifestar. Si la enfermedad ya se manifestó y lo apago, entonces la enfermedad se va. Si enciendo genes restauradores de salud, la enfermedad también se va porque encendí los genes. La pregunta es, ¿se puede incidir sobre apagar o encender genes para bien o para mal? Y la respuesta es sí, y ahí es donde tiene un fundamento la epigenética. Sí tenemos la capacidad de encender genes o apagar genes. ¿Qué mejor que hacerlo a voluntad, volitivamente? ¿Cómo promover
la expresión genética que encienda o apague los genes que más nos convienen. Eso se trata precisamente la epigenética y es lo que nosotros enseñamos en el curso. Y lo otro que me preguntaste, plasticidad celular, porque también está el fenómeno de la plasticidad neuronal, que es más conocido. Sabemos que las células neuronales, que también son células, son más pertenecientes al sistema nervioso y al cerebro, pueden modificarse, pueden adaptarse y podemos crear, por ejemplo, circuitos neuronales que se pueden improntar una vez que se han circuitado con mucha fuerza, por la repetición o por lo que sea. Pero también existe ese fenómeno a nivel generalizado. Es decir, nuestras células también tienen la capacidad de adaptarse al entorno, de modificarse, y esa modificación tiene que ver con la señalización que están recibiendo. Lo que decía al principio, las moléculas de señalización celular, que ese es el intrincado sistema informático del cuerpo, llega a las células pueden adaptarse, pueden modificarse, pueden moldearse en virtud de esa información, de esa paquetería química que están recibiendo. Eso se llama plasticidad celular, la capacidad de adaptación, de moverse, de cambiar, de transformación, incluso hasta de mutación de nuestras células, y eso es un poder inherente que tenemos nosotros. Sí, definitivamente. Aquí escuchando todo lo que nos estás explicando de la epigenética, de las aportaciones del mismo Bruce Lipton y de esta plasticidad celular, quiero compartirles aquí a tu audiencia y a la mía. Una ocasión estaba yo hablando con un médico bastante profesional aquí en la zona. Él ha operado muchísimos casos tumorales y me atreví a preguntarle cuáles han sido sus experiencias más radicales en la extirpación de tumores. Entonces me contó de un caso donde extrajo el tumor, no recuerdo exactamente de qué parte del cuerpo, creo que era de matriz o de ovarios, pero ese tumor estaba desarrollando encías y dientes. O sea, al sacarlo, aquella masa de carne desprogramada, obviamente células desprogramadas, ellos tienen que hacer después disección, revisión y demás. En un momento dado había una encía y aquello estaba aventando dientes, como 2, 3 cosas con dientes. ¡Wow! Entonces, ¿qué ocurre? Ahí ocurre que la desprogramación es tan fuerte de la persona que seguramente por alguna cuestión hormonal, tensional, lo que sea, sus células perdieron el wifi, como dicen allá en Europa, y al no tener wifi entraron en modo programa, pues, ahí agarraron el primer archivo de programación y unos desarrollaron piel, otros desarrollaron sistema vascular, otro desarrolló dientes. Entonces, que quedaron sorprendidos los cirujanos, pues al revisar aquello que sacaron de esa masa de carne, al abrirlo, pues tendría dientes. Entonces dices tú, ¿qué ocurrió ahí, no? Entonces, esto viene de la mano tanto de lo desprogramante, pues también lo reprogramante, o sea, qué pudiéramos realmente hacer en nuestros cuerpos con nuestras emociones, pues ahora sí que a nuestro favor, porque todos hemos pasado, yo también, por mucho que me digan, pues te vemos energéticamente muy fuerte y demás, pues oye, también río, también lloro, también, como decimos en México, me encabrono, también me deprimo, también paso por situaciones tensionales que rápidamente, si no me salgo de ese bache, en pocos días, en pocas horas, mi cuerpo puede empezar a cobrar factura. Y esa es la parte que debo siempre reconciliar el algoritmo de mi cuerpo hacia recargar ese programa matriz, ese master disc, le llamo yo, así como los artistas cuando sacan su primer canción, su canción éxito, le entregan un disco de oro, pero curiosamente en ese disco de oro le llaman el master disc, por si alguien hace copia de la copia de la copia de la copia y se empieza a distorsionar la canción, pues regresan al disco maestro.
Oye, Tito, y a ver, ya agarrando un poquito recta final, Sí. toda la audiencia escuchó que ibas a regalar un intro o una versión corta de tu diplomado. A ver, cuéntanos cómo va a estar esto. Sí, es una buena toma de contacto con la información porque lo primero que desmitificamos es, oye, si esto es así, si el cuerpo tiene esta capacidad, que por cierto, Bruce Lipton va más allá. Bruce Lipton habla también de una intercomunicación más sutil, que ni siquiera es a nivel químico, sino que es a un nivel aún más sutil. Y por eso entra la biología cuántica en todo esto. Y bueno, en el curso lo primero que respondemos es si esta capacidad es inherente al organismo humano, si tenemos esta facultad, ¿por qué de esto no se sabe, no? Y la razón por la cual esto no se sabe la explicamos allí. Es importante saberlo, ¿no? Porque, bueno, hay temas que no vamos a tocar acá, pero porque nos podrían perjudicar, ya sabemos cómo. Pero ciertamente hay ciertas industrias a las cuales no les conviene que esta información tenga mucha divulgación. Por eso es que la ciencia que investiga estos fenómenos termina siendo como apartada y se considera una ciencia independiente, porque claro, no conviene. Vamos a entender que la información que a nosotros nos llega por medios de comunicación, por medio de revistas especializadas que están financiadas por la misma industria, siempre va a favorecer a la industria, nunca va a quitarle clientes. Entonces, un cliente perdido es un paciente sanado, una persona que se sana ya, bueno, estamos hablando, por ejemplo, con el caso del señor Alberto Catalá, que el médico le retiró la inmunosupresión, o sea, los medicamentos inmunosupresores. Eso es eso es un medicamento que él tenía que consumir de por vida, pero el médico le dijo, mira, no sabía que iba a decir esto, pero tengo que retirarte la medicación porque no la necesitas. Lo mismo con otro tipo de medicación, pero claro, no la persona, lo hace el médico. El médico cuando considera, mira, ya no la necesitas, lo hace. Pero sí, eso significa pérdida para cierta industria. Entonces, no es tan conveniente que se divulgue esta información. Y como los científicos independientes que investigan y desarrollan este tipo de fenómenos, ellos no cuentan con tanto presupuesto, ni tampoco son dueños de medios de comunicación, ni tampoco son dueños de revistas científicas, etcétera. Entonces, a ellos les cuesta difundir la misma. Entonces, tenemos que escudriñar y personas como yo y como tú, pues nos sumergimos en las indagaciones, sacamos esa información y bueno, hacemos el favor de divulgarla y de organizarla, clasificarla de manera que pueda ser digerible para cualquier persona y que sobre todo la pueda utilizar a su favor y a su conveniencia para su salud. Claro. Entonces, tu diplomado llevaría, como quien dice, estas herramientas digeribles. Sí, Ya sí. tú has organizado la información con pequeños ejercicios o grandes ejercicios, mejor dicho, y demás. Y lo que nos vas a regalar, que me vas a mandar, creo que un link, va a quedar aquí en la descripción del video, es para que Sí. los que hagan referencia a lo vi en este live, lo escuché contigo, con Alejandro, puedan descargar de alguna manera, o primero estar en contacto contigo, y Sí. segundo puedan ir a decisión corta. Entiendo que después abres cursos o das charlas, terapia. ¿Qué es, digamos, un poquito, y dónde te encuentran en tus redes sociales o cómo te Sí, encuentra la sí. gente? Te explico. La gente estudia la versión introductoria del diplomado. Si quiere la versión Mm, completa, que tiene certificado, que tiene atención personalizada, que tiene acompañamiento de mi parte y tal, igual es económica, realmente no, o sea, no tiene un precio muy ujú, elevado. Lo puedo decir, cuesta ciento y pico de dólares, o sea que no es algo inaccesible, a okay, pesar de que yo he sí, estudiado eso pagando másteres que me han costado miles de dólares. Pero bueno, sí, es parte de poder masificar más la información para que abarque a más gente. Y también es importante que la gente honre un pago para que también lo valore, porque esa, como dice uno sí, de mis mentores, el valor fija el compromiso. Cuando alguien no paga por algo, no le cuesta nada, no lo valora. A veces hasta sí, lo deja olvidado ahí en el disco duro y no. Pero en cambio, cuando algo le sí, costó, entonces
eso fija más un nivel de compromiso y si la persona se compromete, le saca más provecho y si le saca más provecho se puede curar o que también el curso es para personas que estén interesadas en convertirse en facilitadores de la metodología. La metodología se llama coeficiencia inmunológica, entonces no tiene que estar enferma la persona ni nada por el estilo, puede aprenderlo por cultura general o para recibir su certificado como facilitador o facilitadora de la metodología y poder ofrecer también a otros sus consultas, pues su facilitación. Así que hay muchas razones por las cuales estudiarlo. Entonces, esa es una de las... También tengo otros cursos, por ejemplo, el diplomado Coeficiencia Nutricional, es un curso ya directamente orientado a una nutrición consciente. Tengo también el kit de 7 audios basados en la teoría genética de ondas del lenguaje, para comunicarnos con nuestro ADN. Son como meditaciones guiadas para comunicarnos con nuestro ADN. Tengo también el máster en coeficiencia conciencial. Esto ya es un curso otro nivel. Esto es un curso para tener expansión conciencial, para tener experiencias, incluso extracorpóreas, a nivel consciente, sueños lúcidos, pero completamente conscientes y explorar otros ámbitos de eso que llamamos existencia. Es un curso sumamente fascinante, creo que es mi favorito de lo que yo he creado hasta ahora y se basa también en mis propias experiencias en ese sentido. Algún día vamos a hablarlas aquí en tu canal. Tengo muchas anécdotas, muchas cosas que contar en ese ámbito. Y bueno, mi canal de YouTube es Tito Figueroa Oficial, así con un guión, Tito Figueroa Oficial. Gracias, Alejandro, por compartir todo esto. Sí, y en algunas otras redes sociales, Instagram, Facebook, además. Igual, Instagram, Tito Figueroa Oficial, sí. Pero la mejor forma de comunicarse conmigo es por medio de WhatsApp y es el enlace que yo te voy a pedir que lo compartas ahí en la descripción, pero hay gente que no sabe desplegarla, entonces también en un comentario. Es bueno, es más fácil que la gente llegue. Sí, lo voy a poner aquí en la página para que la gente te busque, te encuentre, empiece a interactuar contigo y se sientan con la confianza. Yo catalogo que hay 3 tipos de personas. Ahí creo que se perdió un poquito, ya regresé. Ya regresaste. Ahí me escuchas. Hay 3 tipos de personas. Perfecto. 3 tipos de personas. Uno, que es la que trae una situación física, mental, emocional, que ya se está somatizando en una patología, busca ayuda y es tanta su gusto por aprender que lo cambia. El tipo 2, que es el que ya es un terapeuta, quiere aprender para a su vez compartirlo con sus hermanos, amigos, pacientes y demás. Ya tengo testimonios de gente que tomó tu diplomado, gente conocidos míos, que ahora ya ellos son terapeutas y que en consulta toda su cajita de herramientas terapéuticas ahora se ampliaron, ¿no? Y la tipo 3, que quiere que le ocurra un milagro, no sabe de quién, le quiere echar la culpa a otro y que le llegue de la nada. Que también ha habido sanaciones, hasta en esos ha habido sanaciones. Entonces, cualquiera que sea la persona que nos esté escuchando, tengan la iniciativa de contactar a Tito, tengan la iniciativa de buscarte hasta por curiosidad, porque estas herramientas en algún momento dado para sí mismo, para un ser querido de tu clan o tu entorno, o bien simple y sencillamente hasta para desafiar, porque aquí no se trata de que nos compren la idea. Claro. Si alguien me dice, traigo algo mejor que Tito, traigo algo mejor que X o Y, bienvenido, yo me he quitado. Yo mismo se lo compro. Yo mismo se lo compro. Yo vivo comprando y consumiendo cursos, máster, porque yo también estoy en esa investigación, claro, claro. Sí, efectivamente. Así que, pues Tito, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. La gente seguro, y en cuanto este programa quede instalado ahí en YouTube, seguramente te van a buscar. Lo voy a publicar con tu permiso también en mi Instagram y en mi Facebook para que también haya otro tipo de público que te encuentre y que puedan compartir tus experiencias. Un mensaje de cierre, Tito, para todos nuestros resonadores. Que somos mucho más poderosos
de lo que tan siquiera sospechamos. Pero la asignatura pendiente que tenemos como seres humanos es encontrar la forma de promover y desarrollar esa capacidad.